Bueno, buenas tardes. Vamos a dar seguimiento a lo de la semana pasada, donde habíamos visto pues cómo a partir de la investigación, docencia y extensión rural se había puesto, se llevó a cabo pues todo este proceso de modificación, de transformación hacia la producción, ¿no? Hacia la producción rural o hacia la producción campesina o hacia la producción de alimentos, ¿sí? Habíamos visto pues cómo todos los restos de la Primera y Segunda Guerra Mundial se habían transformado en paquetes tecnológicos para la agricultura y se había creado lo que fue la Revolución Verde. Bueno, aquí entonces la pregunta es, ¿esto qué generó? ¿No? ¿Qué generó? Principalmente generó una alta dependencia al insumo externo. Altísima dependencia, y eso queda muy manifiesto, si les recuerdo, en lo que son las cadenas agroalimentarias, ¿no? ¿Cuál es el primer eslabón de la cadena? Los insumos. Entonces, este proceso que se implementó en la década de los 40, 50, 60 y que actualmente continúa extendiéndose todavía, ¿qué generó en el campo y en el medio rural? Una altísima dependencia hacia los insumos. Esto fue lo que algunos teóricos, ¿no?, de lo rural le han llamado la castración. Hubo una castración campesina. Esto quiere decir con que hubo una pérdida de saberes. La alta dependencia actual nos generó una altísima pérdida de conocimiento, de saberes locales, de saberes campesinos, de sabiduría, ¿sí?, de conocimiento popular. ¿Por qué? Porque la alta dependencia de insumos vino a sustituir mucho de la sapiencia, del conocimiento, de la información, de esa sabiduría campesina. Entonces, ya no necesito esa sabiduría porque yo dependo totalmente de un mercado que me trae los productos, y esto es pues lo que se conoce como la castración al campo. ¿Sí? Se castró al campo, y cuando decimos se castró al campo, se castró el saber campesino, la sabiduría. Otro de los elementos muy fuertes que padecimos pues en el caso de México, se perdió la soberanía alimentaria, que es parte de lo que actualmente este gobierno de la 4T está queriendo como recuperar esa soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir? Esta pérdida de la soberanía alimentaria, esta pérdida de los alimentos, significa, por ejemplo, de cada 10 tortillas que llevas a tu mesa, 6 tortillas se producen en México y 4 vienen del extranjero. O sea, de cada producto alimenticio que llevas tú a tu mesa, 4 de ellos vienen del extranjero y solamente 6 se producen en el país. Y hay quienes dan cifras más alarmantes, ¿no? Hay quienes hablan que de cada 10 alimentos en tu mesa, 6 vienen del extranjero y 4 solamente se producen en nuestro país. O sea, tenemos una altísima dependencia sobre los alimentos, muy grave, ¿sí? Porque entonces un país que no tiene alimentos, es muy fácil hacerlo esclavo. Te hacen esclavo, porque el día que un país que te vende alimentos te diga, ya no te vendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a comer la población? Entonces te pueden arrodillar, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que México no quiera comprar petróleo ya a los Estados Unidos y los Estados Unidos le digan a México, ya no te vendo maíz si no me regalas tu petróleo? Te arrodillan, te pueden esclavizar. Cuando un país pierde los alimentos, te esclavizan. Y esto también fue producto de otra estrategia, ¿sí?, de la pérdida de los alimentos, y la pérdida de la soberanía alimentaria fue producto también de
la parte que se le conoce como el retiro del Estado, que ese yo creo que lo vamos a ver en la siguiente semana. ¿Qué significó el retiro del Estado para el campo y los campesinos? Que principalmente vino a afectar esta pérdida de alimentos, ¿no? Bueno, otro punto bueno que sobresale en estas condiciones, ¿no?, de la alta dependencia de insumos, de la pérdida alimentaria en que sufrimos, que tiene que ver mucho, por ejemplo, dejar de producir maíz en nuestro país, ¿no? El campo dejó de producir maíz. Y los que conocen esta región, acá el Grullo, Autlán, el Limón, si ustedes se dan cuenta, son muy pocos los espacios que actualmente tienen el maíz. ¿Sí? Bueno, tenemos un valle ya nosotros acá del Grullo, Autlán, el Limón, de caña de azúcar. Entonces todos esos espacios que anteriormente en su mayoría eran cubiertos por maíz, ahora está cubierto de caña, y muchos de los espacios también yendo para el llano en llamas, ¿no? Lo que es parte de Tonaya, Tuscacuesco, esta zona. Anteriormente esas planicies cubiertas de maíz actualmente están cubiertas de agave. Y si uno se traslada pues para el sur del estado, Ciudad Guzmán, Sayula, esa parte de Zacualco de Torres, Tuspan, anteriormente también eran campos de maíz y ahora son campos de aguacate. O sea, ha habido todo un proceso de modificación, ¿sí? Que todo esto también nos generó mucha migración. Bastante migración, ¿no?, del campo a la ciudad, del campo hacia los Estados Unidos. Y bueno, ahora vemos pues un campo abandonado donde otras características tienen que ver con el envejecimiento de los comités ejidales. ¿Esto qué es? Pues que las asambleas ejidales en su mayoría encontramos gente mayor, ¿sí? Gente de 60, 65 años hacia arriba. No hay gente joven porque principalmente cuando se impone todo este modelo de revolución verde en nuestras zonas y en nuestra región, vamos a decir que llega en promedio entre los años 70 y 80, ¿sí? Existe una altísima migración en los años 80 y 90, y vemos pues que todos los ejidos se encuentran por un lado despoblados, con poco joven, y por el otro lado comités ejidales o asambleas ejidales donde básicamente la gran mayoría es gente mayor de 65 años. Y una muy buena parte, una feminización de los comités ejidales. Pues quedan viudas, entra la mujer. Entonces, esta parte es lo que Armando Butler le ha llamado como toda una nueva ruralidad, que se ha venido a integrar pues a todos estos desenlaces, que esto tuvo, toda esta imposición de este paquete y esta creación de la Revolución Verde, fue bien diseñada en nuestro país, porque a partir de nosotros, en los años 80, ¿sí?, se desarrolló lo que fue el retiro del Estado. El retiro del Estado. Entonces, ¿cómo también esta parte de retirar al Estado vino a generarnos toda esta nueva ruralidad? ¿Sí? Aunado pues con toda esta altísima dependencia que se trajo para la producción campesina en la pérdida del conocimiento. Pero esta parte entonces lo estaremos viendo la próxima semana, para que entonces ustedes se estén dando cuenta que ese discurso rural que encuentran, si usted puede producir sin insumos químicos o no, la respuesta es no, porque viene de un proceso impositivo desde los años 70, 80 en toda nuestra región. Entonces, para no hacerla más larga, la tarea tiene que ver con unas preguntas que tienen que hacer. Tienen que hacer unas preguntas. Ustedes pueden elegir los productores, el lugar, la zona, ¿sí? Tienen que preguntarle al productor cuándo llegaron los químicos. ¿Cuándo llegaron los químicos a mi comunidad? ¿Sí? Y la segunda pregunta que tienen que hacer es si esa persona
si usted lo solicitó, si usted los pidió, usted pidió que vinieran los químicos, ¿sí? Los químicos llegaron, entonces hay que preguntarle a la gente cuándo llegaron, ¿sí? ¿Usted lo solicitó? ¿Sí? ¿Y cómo ven ese cambio? ¿Sí? ¿Qué hemos ganado? Por ejemplo, tienen que preguntarle qué hemos ganado o qué se ha perdido. Entonces son las preguntas que hay que hacer. Nos vemos en la próxima. Bueno, buenas tardes. Vamos un poco a continuar con la parte esta que les había comentado la semana pasada, donde les hablaba lo que había significado, pues, la parte esta donde le han llamado el retiro del Estado, ¿sí? ¿Qué significó y qué representaba y qué efectos ha tenido esto, ¿no? Entonces esto más o menos se diseñó en 1982 a 1988. Inicia pues lo que se le llamó el retiro del Estado. ¿Qué significaba, no? Básicamente el retiro del Estado se refiere al hecho de que se dejó de meterle dinero al campo. Hagan de cuenta, se pasó a retirar el dinero a la parte de la producción. Se le quitó dinero a la parte de la producción, a partir de aquí empieza ese fenómeno, y se le empezó a poner dinero, ¿sí?, a la parte existencial, a la parte de asistencia, ¿sí? ¿Esto qué es? Se deja de invertir el Estado, el gobierno, deja de invertir en que la gente produzca y se pasa a darle dinero a la gente. Aumentan, por ejemplo, los programas de becas, aumentan los programas de despensa, aumentan los programas, por ejemplo, nace el programa de solidaridad, de que les empiezan a la gente a dar dinero por el hecho de catalogarse porque eran familias vulnerables o familias pobres o familias con una buena cantidad de hijos, ¿sí? O sea, se le quita el dinero al campo, a la producción, y se pasa a darle dinero a la gente. Entonces, ¿cómo se expresó esto? ¿Cómo es que se dio esto? ¿Cómo se le empieza a retirar el dinero al campo? Primeramente, bueno, inician a partir de se eliminan lo que eran los precios de garantía. O sea, anteriormente siempre existía un precio de garantía. El gobierno establecía un precio a cómo se iba a comprar el maíz, a cómo se compraba el frijol, la leche y otros granos, ¿no? Entonces tú ya sabías, y aparte estaban las bodegas con azupo. Entonces ellos compraban el maíz y todos los granos y ellos los distribuían. Entonces se empieza a eliminar precios de garantía. Empezamos a soltar esos precios. Se elimina todo lo que era, esto era parte de un subsidio. Todos los subsidios, pues, por ejemplo, el precio al maíz tenía un subsidio. El gobierno lo compraba, vamos a imaginar, a $1 en aquel entonces, y él los vendía en las tiendas con azupo a 95 centavos, ¿sí?, a la gente. Entonces esos eran como los subsidios que el gobierno daba, estableciendo precios de garantía. Se elimina pues esa parte de los precios de garantía, se elimina toda la inversión a infraestructura.
toda la infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir más o menos, miren, desde 1991 no se ha construido una obra de infraestructura para la agricultura. Por ejemplo, canales de riego o presas. Una presa desde 1995 no se ha construido por parte del gobierno. Se han construido presas, claro. Se han construido obras de infraestructura, sí, pero todo ha sido por particulares, por la iniciativa privada, para sus intereses particulares. Entonces, ¿por qué? Porque era parte de quitar el dinero al campo. ¿Sí? Si el gobierno no le invierte en presas para irrigación de ciertas zonas, y sobre todo la infraestructura que eso implica, ¿no? Todos los canales de riego, pues es obvio que esas zonas agrícolas, ¿sí?, pues no van a tener riego. No hay, ¿por qué? Porque no hay una inversión en infraestructura. Inicia la eliminación, ¿no?, de todos los programas de capacitación y asistencia técnica. Al eliminar parte del dinero se terminan programas de capacitación y programas de asistencia técnica que llegaban al campo y a los campesinos. Entonces se quita toda esta parte. Se elimina el programa nacional de semillas, PRONACE. Anteriormente, hasta a los años 90, el gobierno tuvo un programa nacional de semillas, donde el gobierno elaboraba, pues, hacía sus cruces de semilla y las distribuía a los productores. O sea, estaban haciendo semillas híbridas que llegaban a los productores a precios accesibles. La PRONACE fue vendida a empresas particulares semilleras, ¿sí? Al quitar el dinero, pues se acaba este programa. Se elimina la parte de la producción de fertilizantes, Fertimex. La fertilizadora en México, mexicana, que producía los fertilizantes, que era propiedad del gobierno, era una paraestatal, fue privatizada y vendido. Entonces, para que los productores salieran al mercado a comprar, pues, los fertilizantes, se le va quitando, pues, la inversión, el dinero. Y hay que recordar, ¿sí?, que en 1992 se modificó el artículo 27 constitucional. Al modificarse el artículo 27 constitucional, significaba que la tierra de algún modo u otro iniciaba o entraba a una etapa de mercado, donde la tierra se podía vender y comprar con ciertas limitaciones. Pero las modificaciones al artículo 27 viene a ser como una pauta a lo que había significado la Revolución Mexicana, donde la tierra no se podía vender. Con estas modificaciones, ahora la tierra puede venderse, ¿sí? Esto fue en 1992, y recuerden que en 1994 entra en vigor lo que se conoce como el Tratado de Libre Comercio, el TLC. Entonces uno va revisando, ¿sí?, cuál fue la estrategia seguida del gobierno al retiro del Estado. ¿Qué significaba? Quito los subsidios y apoyos al campo para la producción. Les cambio la ley. ¿Sí? Dejo de proporcionar asistencia técnica, capacitación, quito precios de garantía. Y te pongo a competir, pues, con los productores más fuertes a nivel internacional, los Estados Unidos, en el Tratado de Libre Comercio. Estos son parte de los elementos que hay que entender. ¿Sí? ¿Por qué, pues, nuestro país viene una decadencia total en la producción de maíz? Porque a México lo pusieron a competir desde 1994 con los Estados Unidos a partir del Tratado de Libre Comercio. Se preparó el terreno, se preparó a los campesinos, ¿sí?, para devastar la producción nacional, y a partir, pues, del TLC para esta competencia desleal con los Estados Unidos. Después, en 1998, se desmantelan las bodegas rurales con Azupo. A partir de esta fecha,
todas las bodegas pasaron a manos de los ejidos. El gobierno se las entregó a los ejidos donde estas bodegas estaban establecidas. Donde aún muchos ejidos las siguen conservando, esas bodegas. Otros ejidos las vendieron, ¿no?, a particulares. Ejemplo, aquí en El Grullo, por ejemplo. En Autlán no estoy muy seguro. En Unión de Tula las vendieron también y ahora la tiene un particular. En varios lugares. Nosotros en nuestro ejido, en La Ciénega, la sigue conservando el ejido como propiedad del ejido, estas bodegas. Entonces hay que recordar pues que esta parte de retiro del Estado ha significado mucho, tiene mucho que ver ahora con entender qué está pasando en el campo, esta gran dependencia. ¿Por qué los campesinos tienen que ir al mercado, ¿sí?, a comprar los insumos, y muy caros, semillas que se privatizó, fertilizantes que se privatizaron, ¿sí?, y toda la asistencia técnica y todo el paquete que implica? Porque a partir del 88, 82, 88, el gobierno se retira en apoyo a la producción. Mientras, entonces, esto ha marcado mucho de la situación del campo y los campesinos. Les recuerdo, pues, que a partir de este nuevo gobierno, que entró en el 2018, ¿no?, la 4T, la 4 transformación, con López Obrador, ha venido en parte a iniciar a recuperar esto que estaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, precios de garantía. Por ejemplo, hay precios de garantía maíz, frijol, leche, trigo y arroz. Hay precios de garantía. En el caso del maíz, ¿sí?, el promedio son 5.600, algo así. 5.600, 5.700. El gobierno está estableciendo un precio de garantía de 5.600 y lo está agarrando en muchas de las bodegas que anteriormente pertenecían a la CONASUPO. ¿Sí? Entonces, ha recuperado esta parte de precios de garantía y también tiene el firme propósito de recuperar Fertimex para volver pues a producir a nivel nacional los fertilizantes a partir del petróleo que se tiene, ¿sí?, y de la diversidad de insumos, para poder regresar a los campesinos a precios pues mucho más accesibles y fáciles, y donde estos mismos centros que ahora tienen de acopio del maíz sean centros también de distribución de fertilizantes, no solo de fertilizantes, ¿no?, sino también de semillas, volver a recuperar la producción de semillas a partir de algunos centros de investigación que todavía quedaron en propiedad del gobierno o de la SADER, en este caso, Secretaría de Agricultura, para poder facilitar algunos precios y condiciones para elevar la producción en el campo. O sea, al parecer, en esta administración federal, pues, de la 4T, intenta nuevamente darle la importancia al campo en la producción de alimentos y granos básicos, ¿sí?, asegurando algunos precios para volver a incentivar, a motivar a los productores a que vuelvan pues a producir. Nosotros tenemos el ejemplo, aquí en La Ciénega tenemos un centro de acopio y hemos visto pues cómo los mismos productores hablan de esta buena diferencia del precio, porque si no estuviera este precio de garantía, en promedio el maíz se estuviera costando 4 pesos, 4,000 pesos la tonelada. Pues ustedes ven, hay una diferencia de 1.600 entre el precio de garantía y en el mercado libre. Entonces, pero esto tiene cierto condicionante. Solo puedes vender a máximo 20 toneladas por productor, máximo. Y productores que tengan menos de 5 hectáreas para abajo. De 5 hectáreas para abajo y máximo 20 toneladas te pueden recibir a estos precios, 5.600. Entonces, pero es parte pues de una política de Estado. Es el Estado el que está nuevamente favoreciendo una política para la producción, incentivando la producción, ¿sí?, que esto en sí viene a repercutir, y esto pues implica subsidiar, ¿sí?, se está subsidiando. Se están comprando a 5.600 el maíz, y si tú vas a una tienda de Iconza, tú vas a encontrar el maíz, me parece que a 5,000 pesos la tonelada.
El gobierno la compra a 5,600 y te la vende en una tienda de Iconza a 5,000 pesos. Está subsidiando 600 pesos. Bueno, además malas maniobras, fletes, sí, conservación del grano, todo el almacenamiento que hacen a la hora del acaparamiento. O sea, hay varios subsidios, ¿no? Implica, yo creo que cerca de 1,000 pesos por tonelada el subsidio que está dando el gobierno, en términos generales. Bueno, entonces estos son algunos elementos que les deben de ayudar a ustedes para poder entender pues este discurso rural y esta situación en la que han prevalecido, en la que se han desarrollado y movido los productores, ¿sí? O sea, son elementos básicos, esta información un poco histórica para poder ir entendiendo pues qué es lo que ha sucedido en el campo y qué es lo que ha permitido que la gente actualmente tenga una alta dependencia a los insumos para la producción y sobre todo un discurso netamente de que esto es relativamente muy caro y que producir algunos alimentos no paga, ¿sí? Tiene que ver con esto, o sea, entonces tiene que ver que para darle la vuelta sí se necesita que el Estado, que el gobierno retome la producción como una parte prioritaria de soberanía alimentaria y de soberanía nacional. Entonces, yo ahí lo dejaría. Espero pues que les ayuden estos elementos a la comprensión de este discurso rural pues y de este entendimiento en general de la materia, de lo que ha sido la comunicación rural. Gracias pues y nos vemos próximamente.